toda la fuerza y el poder de la comunicación en un solo programa. El Colaboratorio. El Colaboratorio. El Colaboratorio. Cuarta temporada. Con Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Noche, estamos aquí en el Colaboratorio nuevamente. Hoy llegó el miércoles. Analía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Gaby, buenas tardes a toda la audiencia, escucha a nuestro operador. Y aquí estamos bien contentas de hacer otro miércoles más, así que bueno, muy felices por traer información como siempre. Ya pleno invierno. Sí, uno de los mejores días que para mí, hermoso, que es nubladito, falta la lluvia y ya o la nieve, completo, ¿no? Para mí. Porque pintaba. Sí, también, con lluvia estoy. Perfecto. Y los pastelitos, bueno, esos son aditamentos. Sí, escucha, nos podrías haber esperado con pastelitos y café caliente. De amasar. Bien, sí. Bueno, nada, lindo día hermoso, para nosotros hermoso. Al menos. Sí, así que muy contentas de hacer otro miércoles más del Colaboratorio. Pero muy bien. Bueno, ¿y cómo se contactan nuestros oyentes con nosotros? Lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, al 264-460-7022. Pueden vernos y escucharnos en la página web www.lightfm.com.ar. Pueden vernos también en nuestro Face El Colaboratorio y en el Face de la radio también, Radio Light. Y también pueden bajarse la app de Light, lo pueden hacer en Play Store y si no, lo pueden buscar en TuneIn en app. Así que bueno, ahí estamos, por todas esas vías. Muy bien, buenísimo. Bueno, y hoy día hemos incursionado en un nuevo segmento, ¿no? Uh-huh. Estábamos pensando, a ver, ¿qué otro aporte podemos ir haciendo como para en cada uno de los programas ejecutar disparadores en la mente de nuestros oyentes que son líderes de empresas, dueños de comercios, ¿sí? ¿Qué otros disparadores para que tomen a la comunicación, ¿no? Para que al fin la hagan una parte muy importante de sus negocios y de sus empresas? Totalmente, y si bien siempre lo hacemos en todos los programas, lo que quisimos hacer en esta sección, que lo vamos a tener cada vez que estemos juntas, es hacer una especie de ping-pong de todo lo que está haciendo mal tu empresa y no lo sabes. Y también las cosas que estás haciendo mal las sabes, pero todavía no trabajas en ellas para cambiarlas. ¿De qué estamos hablando? Siempre respecto a la comunicación, ¿no? Estamos hablando de los errores más comunes a la hora de comunicar, ¿sí? Uh-huh. Vamos a ir pasando por, a ver, esto que generalmente siempre hacen las empresas, las marcas, quizás por desconocimiento, quizás porque caemos en lo de siempre. Bueno, esos errores más comunes que a veces son muy chiquitos y a veces pueden ser bastante complicados, con consecuencias importantes. También vamos a hablar de las excusas para no comunicar. Uh-huh. Las excusas en la vida del ser humano están a la orden del día, ¿no? Sí. Siempre poniendo en el afuera todo lo que no hacemos por tal motivo, ya sea porque cayó una pandemia, ya sea porque nunca hay dinero, nunca hay tiempo. No hay tiempo, no tenemos la persona indicada. Siempre está afuera y no tenemos... y generalmente no sabemos o creemos que no está en nosotros la posibilidad de cambiarlo. Esas creencias viejas que arrastramos de hace años. Pueden ser creencias heredadas, que de generación en generación, creencias en un rubro específico que todo el sector trabaja y hace de la misma manera, porque yo voy a irme por otro lado. Creencias que yo mismo me fui imponiendo. Si yo hace 5 años esto a mí me funcionó, ¿por qué no me va a funcionar ahora, por ejemplo? ¿Sí? Entonces eso, venimos arrastrando cosas viejas y no innovamos. Y yo creo que también creo que es como la madre de todas estas excusas y errores, son los distintos sofás donde nos encanta sentarnos y acomodarnos en esta zona de confort. Uh-huh. Esto de, yo ya tengo mi público, yo ya tengo este nicho de mercado, yo ya me manejo así, tengo mis empleados. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué trabajar en otras posibilidades? El dicho mejor pájaro en mano que 100 volando. Bueno, entonces eso. ¿Qué queremos hacer con estas? En realidad nos estamos concentrando y haciendo foco más en lo negativo, en lo que no hay que hacer, para ver si se sienten identificados, si se reconocen en algunas de estas frases o en algunas de estas acciones en las que diga, sí, la verdad que yo también lo hago.
y que quizás no te estás dando cuenta. Primero, que estás haciendo mal las cosas, comunicando, y segundo, que a lo mejor no encontrás la salida y no sabes por dónde. Entonces, y esto de hacer siempre lo mismo para encontrar una salida distinta, ¿no? ¿Cómo? Totalmente. Entonces, bueno, vamos a dar este tipo de disparadores partiendo desde lo que está mal hacer, siempre. Para ver si se reconocen, para ver también y obviamente plantearles qué es lo que tienen que mirar, qué es lo que tienen que hacer y posibles soluciones, que cada uno lo puede encontrar en el ejemplo e imitando qué están haciendo otras marcas en ese aspecto o, encontrando las propias soluciones, ¿sí? Las propias salidas. Así que bueno, nosotros siempre decimos en el programa que nosotros conectamos, somos como un puente, ¿no? Uh-huh. Y conectamos a personas, empresas e ideas. Y si nos ponemos a pensar y partimos desde acá, que las empresas, la manera y las marcas, la manera que tienen de poder contactarse, de poder conectarse con la gente, es mediante la comunicación. Así también lo que ellos reciben de las personas. Se puede traducir en estrategias de marketing, se puede traducir en imagen de marca, tenemos muchos canales para poder comunicar, pero la base esencial es la comunicación. Entonces, si nosotros no prestamos atención a lo básico, la verdad que dejamos de lado, o sea, ya empezamos mal. Sí, nos pasa mucho el encarar a un comerciante o a un empresario, sí, y decirle, ¿haces comunicación? Uh-huh. Y te contestan, sí, salgo en radio tal. Claro. Y no, porque justamente ahí es donde ellos dicen, no tengo plata para hacer comunicación, ¿no? Porque no tienen plata para invertir en los medios. Totalmente. ¿No? Y sin embargo, hacer comunicación pasa por otro lado tan distinto, ¿no? Ese es solo una de los canales que podemos abordar. Totalmente. Bueno, ahora, por ejemplo, podemos hablar de, o sea, hay mucho para hablar, todas estas son como todo dentro de esta misma sección, pero hoy queríamos empezar con los 3 errores. Vamos a hablar de 3 errores a la hora de comunicar. Uno de ellos, si querés arrancamos por eso, es que muchos empresarios creen que al comunicar o estar presente en un medio, ya está comunicando todo, ya no necesito nada más. Uh-huh. Estoy en radio, sí, ahora estoy en las redes, la verdad que toda la comunicación pasa por ahí, así que ya está. ¿Qué significa esto? Que dejas de lado todo el abanico de posibilidades y oportunidades que tenés. Estás en un medio, lo has elegido, seguramente si estás en redes, depende de la red en la que estés, es porque el público está ahí, ya sea en la radio, ya sea en televisión, en un diario. Es todo. ¿Vas a ir solamente por ese único medio y nada más? Yo tengo un termómetro. Vos sabés que hay vendedores de publicidad, uh-huh, ¿sí? De los distintos medios, sí, que te dicen, hace 25 años que yo manejo esta cuenta. Claro. ¿Sí? 25 años. Y siempre decimos lo mismo o siempre reactivamos en distinta temporada el jingle que hemos usado durante 25 años, ¿no? Totalmente. Entonces ahí es donde te das cuenta que ni siquiera tienen claro el público. Porque ese público de hace 25 años, y si ustedes apuntaban a un segmento de 50 años para arriba, ya se murió. Totalmente. O sea, ya no está. Y ahora quizás lo que sirve en ese negocio es reactivar, que venga otro público, otra gente, ¿no? Aparte, ¿realmente vas a seguir manteniendo el jingle? ¿Se usa el jingle? ¿Lo vas a usar? ¿Qué música? ¿Qué estás diciendo? A ver, hay un caso de jingles, que es el caso del posicionamiento premium, diría yo, que son de estas empresas que cumplieron más de 50 años, ¿no? Uh-huh. A ver, los jingles de las radios cuando ya son centenarias. Y sí, porque lo que hacen es traer a todas las generaciones y juntarlas en un jingle, ¿sí? Sí, y aparte es una historia y es este momento, uh-huh, y nada más. Las grandes marcas, Coca-Cola, si nos traen los jingles de los 80, por supuesto, pero tienen un objetivo clarísimo, ¿no? Y que es conectar con el público de aquella época
y conectar con los que tienen el recuerdo a lo largo de su vida, ¿no? Totalmente. Es solamente eso, es como para poner en valor la cantidad de años que llevan en el mercado. Entonces tiene que ver con un objetivo de posicionamiento y no de venta para nada. Totalmente. Y acá también, si nosotros estamos diciendo que no por estar en un medio estás comunicando y ya no necesitas hacer nada más. Acá viene la primera excusa, ¿no? O sea, todo está encadenado una cosa con otra. Y no, pero no tengo dinero para estar en todos los medios. Nadie te está diciendo que tienes que estar en todos los medios. Es más, lo mal que harías si estás en todos los medios. Porque tu público no está en todos los medios. Entonces tenés que elegir perfectamente en qué medio estar, analizarlo. Pero además, no hablemos de los medios de comunicación solamente. Hablemos absolutamente de todo. Desde el personal, lo hemos dicho cientos de veces, desde el personal que te atiende el teléfono, ahora en tiempos de cuarentena, donde solo el contacto era te atendían el teléfono o te contestaban un mail o por las redes sociales, hasta la entrega del pedido que estás haciendo, la postventa, todas las acciones alternativas que puedas hacer, la comunicación directa después de que esta persona te compró o te consultó. Y eso no es contratar un medio. Y eso no es invertir dinero. No, totalmente. Es trabajar todo eso. ¿Cuánto nos ha pasado de que hemos entrado a esto tiene que ver con la coherencia y la incoherencia en este caso, que hemos visto, lo hemos visto en los medios, lo hemos visto en las redes sociales, una página web espectacular y que cuando... y que te comunican perfectamente, pero cuando vas al contacto directo, o cuando vas al local, o cuando te tienen que llamar, te tienen que atender por teléfono, o en el caso de un conflicto, un reclamo, exactamente, queda totalmente disfuncional. Entonces, ¿cómo se ve desde el lado del consumidor o del cliente? Que es una mentira. O sea, son gente que sabe hacer comunicación, que está haciendo todo esto, pero a la hora de la verdad y de poder conectarme exactamente con el local, con la marca a la que yo quiero ir, en realidad ahí está la verdadera, la esencia de la empresa. Exacto, no, yo estaba hablando con un comunicador, no estaba hablando realmente con ellos, con la empresa. Entonces te sentís defraudado. Exacto, sí. Bueno, esa es una. Entonces, como siempre decimos, es poder mirar y decir, bueno, a ver, analizar cuáles van a ser, o sea, no por estar, aparte también, no por estar en un medio significa que estás comunicando y comunicando bien, porque una cosa es que tengas un jingle, un aviso, no sé, un ofertero o que estén manejando las redes y no tenga efecto. Entonces, hay que analizarlo muy bien, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con costos, o sea, tiene que ver, pero no es lo principal. Exacto, sí señor, más cuando se están haciendo inversiones y no se controlan y no se miden para ver si son efectivas o no se pone una persona responsable de eso, ¿sí? Yo conozco cómo es el mercado en San Juan y es al vendedor de publicidad al que le dicen, y poneme esto otro, ¿sí? Y va y lo traduce, ¿no? Entonces, a ver, y ni siquiera estoy diciendo vayan a que se los produzcan. No, estoy diciendo traten de ponerse en el lugar del consumidor. ¿Qué quiere escuchar? ¿Cuál es el interés que tiene? ¿Cómo les gustaría a ustedes que le hablen de este otro lado? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí sí. Recién decir, bueno, vamos a ofrecer esto. Totalmente. Y eso tiene que ver con los otros dos errores que se suelen cometer muy seguido. Uno es que deciden a veces, bueno, yo quiero comunicar, pero porque en realidad ni siquiera usan la palabra comunicar, porque quiero vender. O sea, que la venta directa se la atribuyen directamente a comunicar. Si esta publicidad o este aviso o esto que voy a escribir acá no me sirve para atraerme directamente un cliente, no lo quiero. Entonces no comunico. Entonces y no chance, sirve. En el tiempo no les doy chance. Entonces no sirve. Te doy un mes para que me puedas vender todo esto. Y la comunicación es más que eso. Seguro. Es una construcción. Es una construcción. ¿Cómo? A ver, nos pasa en la vida privada y personal de cada persona. Cuando vos querés tener un compromiso con una persona y que esa persona te conozca y confíe en vos para elegirte, es una construcción. No me des un mes porque no, en un mes el diálogo quereme o aceptame con esta oferta. Claro. No, es
a veces nos pasa, y nos ha pasado a nosotras también con clientes que creen que no tienen otra cosa para decir que lo que yo vendo u ofrezco como servicio. A ver, yo tengo este servicio, es lo que ofrezco, solo voy a hablar de eso y te voy a mostrar los productos que vendo. O sea, directamente objetivo comercial. Sí, eso se hace, pero también hay otra comunicación. Si la marca no le está hablando al consumidor, no le puede venir a vender, porque eso pasa en la vida misma, ¿sí? Uno no va y le dice, comprame miel que estoy vendiendo miel. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Claro, sí. ¿De dónde te conozco? Es crear un vínculo, es crear una relación y que no va por ahí. Entonces, a veces no le dan a la comunicación el espacio y el valor que se merece. Y yo creo que tiene que ver con lo que dije al principio. No entienden que es un puente para. Ese puente se va a traducir también en una estrategia muy fuerte de marketing para vender, con mensajes súper directos para vender. Está eso, pero también está hablarle al oído a la persona y decirle esto es, y sobre todo como vos decías, pensar en el otro, ¿qué quiere el otro? Sí, tal cual, tal cual. Es un compromiso, así que ustedes piensen cómo ofrecen compromisos a la gente. Bueno, vamos a traer un ejemplo, ya también lo hemos hablado en otro programa. Cuando no tenés nada que decir que no sea vender, nos dimos cuenta en la cuarentena. Durante la cuarentena me puse a buscar un montón de marcas, muchas de San Juan, y sobre todo marcas que estaban, que no podían funcionar, ¿no? La última publicación, 15 de marzo. Claro. Listo, no tenía más nada que decir. Y ahí nos damos cuenta que no nos estás hablando. Tenés que ser un vendedor, pero ni siquiera estamos hablando de cosas raras. No podía vender su servicio. Ni siquiera estamos hablando de cosas raras. Sobre todo estoy hablando de turismo. Es venta. Turismo es total. Venta, ¿sí? ¿Cómo haces una venta? Y la haces a lo largo del tiempo. Y te presentás, insistís y vas. Es una venta. Tenés que hablar de qué lindo que está el clima, que qué lindo que se le han dado las flores en el jardín. O sea, tenés que hablar con tu público para vender. Es lo mismo. Nada raro ni nada nuevo, ¿no? No, totalmente. Y bueno, y el tercer error, que también tiene que ver con todo esto, es la desconexión que se hace en comunicación con el propósito de la marca, con los valores de la marca y sobre todo en el contexto en el que vivimos. A ver, ¿cuándo nos damos cuenta de esa conexión? Cuando nada tiene que ver con nada en la comunicación. Cuando comunicamos porque hay que meterle contenido y no hay una planificación. Cuando pasaba esto que vos decías, sin desmerecer a los vendedores o quien sea el intermediario, mirá, así, escribime esto acá, es lo que necesito y nada más. Y ni siquiera sabés si va con los valores de tu marca, si es lo que realmente lo tenés como misión y visión de tu empresa, si realmente comulga con los valores que tiene y con lo que quiere escuchar. Ahí permitime, pero voy a ir mucho más allá. Hoy se quedan afuera los que no trabajan con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con los valores. Se quedan totalmente afuera, ¿sí? Porque hoy la comunicación tiene que ver con eso, con conocer el propósito de la marca y comunicar desde ahí, ¿no? Y los valores son fundamentales. Hoy la gente compra valores. Compra valores. Si su marca la defrauda, se da media vuelta y va y elige el contrario, ¿sí? Entonces están muy lejos de donde hay que estar parados hoy si ni siquiera saben el propósito que tiene su empresa. Así sea un kiosco, ¿sí? Así sea un comercio chiquitito, así acabés de abrir las puertas del negocio, ¿sí? Y mucho menos hablar de quienes ya tienen 20, 30 años y todavía no tienen un propósito conocido que la gente pueda hacer una lectura sobre qué es ese negocio. No, y lo que pasa es que generalmente se empieza al revés. Primero armo el negocio, después pienso qué es lo que quiero. Sí, es como, bueno, vamos viendo en el camino. Y en realidad no están las bases sólidas. Exactamente, no están las raíces fundadas y consolidadas ahí, ¿no? Y bueno, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Lo hemos dicho también, durante la pandemia,
las marcas que explotaron sus valores son las que siguieron hablándole a la gente. Claro. ¿Sí? Porque de esta manera de ser buena gente te quedas a acompañar al otro. No se trata de una transacción comercial, tener un negocio o una empresa. Es mucho más que eso, porque ya no se trata de que cada uno de nosotros somos un envase. Somos seres, ¿sí? Que tenemos un propósito en la vida y que hacemos y mostramos y nos construimos de la manera que creemos, lo más originalmente posible, ¿no? Entonces, ese es el gran paradigma que ha cambiado hoy. Ya no podés parecer una tienda o un negocio. ¿Sí? Tenés que ser. Tenés que ser con tus valores, tenés que comunicarlos y tenés que mostrarte auténtico. Bien, totalmente. Otra de las formas donde vemos esta desconexión es cuando predomina lo creativo. Quiero que se entienda bien. A ver, lo creativo ante la necesidad del público o también cuando decimos, bueno, esto es súper creativo, o vamos por el lado del humor, o vamos por lo lúdico, que rompemos todo paradigma con esta idea, pero en realidad las consecuencias son fatales. Mira, un ejemplo que es grosso, es importante, es un ejemplo viejo, es del 2014, pero la Aerolíneas Malaysia, bueno, con sus 2 tragedias en el haber, de más de 500 personas entre muertas y desaparecidas entre los dos accidentes. Tiempo después, para poder repuntar, o sea, no inmediatamente, pero para poder repuntar el público y cambiar su imagen, ¿qué hicieron? Un concurso basado en una película que se llama Antes de partir o Antes de morir. Es con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Sí. Que es, el concurso era sobre anotar las cosas que harías, a qué destinos y qué cosas harías respecto a los viajes antes de morir. Qué duro. A ver, estamos hablando de una empresa internacional, ¿sí? Entonces, la verdad, obviamente que tuvieron que sacar de circulación ese concurso, porque, bueno, la gente tenía que escribir, hicieron página, hicieron redes sociales con esto, ¿no? Siempre desde el lado... A ver, si lo hacía otra empresa estaba perfecto, porque lo que hacía era invitar a la gente a que pudiera, en cierta cantidad de caracteres, decir qué cosas haría o qué destino elegirían y sobre todo el por qué. ¿Por qué viajarías a tal lugar? Y bueno, participaban de premios. ¿Por qué ellos? Entonces no se puede explicar. Tampoco fue una estrategia, no creo que haya sido una estrategia porque fue totalmente en contra, fue rebote totalmente. Entonces, por eso digo que a veces es cuando lo creativo supera, es decir, bueno, es disruptivo, tampoco era tan disruptivo, bueno, pero fíjate ahí, ¿en manos de quién estaba la comunicación? No lo sé. Dios. Bueno, eso tiene que ver con que ahí está la desconexión también. Nadie, o sea, ¿quién lo aprobó? ¿Quién lo creó? Eso tiene que ver mucho también con el rol que tenemos nosotros, por supuesto. ¿Sí? Muchas veces pasa eso en la comunicación. Quienes trabajamos en la comunicación estamos atentos permanentes, ¿sí? Nosotros hemos tenido al aire y en las tandas muchos contenidos que a partir de la pandemia debieron levantarse urgente, ¿no? Porque, por ejemplo, decían, vení, acércate, o llegá primero. Y no, teníamos que decir, quédense en su casa, ¿sí? Entonces hay que estar atento todo el tiempo. Sí, también eso pasa siempre. Sí, también es un llamado un poco a los medios también, ¿no? De decir, hey, podemos hacer algo, sí, y sobre todo en esta etapa que era un construir entre todos, es un deshacer y volver a hacer. A ver, che, ¿podemos hacer algo? ¿Le podés decir a tu equipo? Bueno, ahí nos están corriendo al corte, qué feo, pucha. Bueno, es importante, ya para terminar, es importante que nos podamos dar cuenta. Tomemos, como vamos a hacer cada miércoles, estos errores y lo que no hay que hacer, para que ustedes se reconozcan y digan, estoy yendo por ese camino, a mí me pasó esto, aunque sea más chiquito. Es importante que lo puedan ver, sobre todo para que puedan tener conciencia y crear, para poder tender puentes de comunicación. Y que no se queden afuera, no se queden afuera, ¿sí? Bueno, nos vamos al corte y ya volvemos. Toda la fuerza y el poder de la comunicación en un solo programa. El Colaboratorio.
Cuarta temporada, con Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Y aquí estamos nuevamente en el colaboratorio. Bueno, y ahora queríamos hablar de una temática que para estos días difíciles y para estos tiempos es muy importante. Y para ello hemos invitado a la licenciada Gabriela Velázquez. Gabriela, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, mucho gusto de estar acá. Bienvenida. Un placer. Le estaba contando a nuestro público que hoy queremos aportar desde este espacio de comunicación el tema de la inteligencia emocional, herramienta tan importante hoy en día cuando en las empresas se han producido movimientos o cambios y las cosas ya no son como eran antes, ¿no? Tal cual, no solamente en las empresas, sino en la vida misma. Hola. No sé si me escucho bien. Perdón, Gaby, yo sí te escucho. Arreglate el cablecito y abajo también, puede ser. Sí, pero sí se escucha. No le escucho para nada. Ahí está. Hola. Estoy. Quédate así. Me perdí, Gaby, perdón. No. Está bien, ustedes me dicen cuándo arranco. Sí, ahí te hacía este comentario, ¿no? Tan importante el tema de la inteligencia emocional. Contanos, ¿cómo lo trabajás? ¿En qué niveles los trabajás? Bueno, yo les cuento que en este momento estamos dirigiendo desde Grow Inteligencia Emocional, que es el emprendimiento que tenemos con Martín Olivares, 2 diplomaturas, una en educación emocional y otra en inteligencia emocional. Bien. Y un poco como para llevarlo al ámbito en el que ustedes están compartiendo en este momento, que recién decías en la empresa, pero yo le agregaba un poco esto de la inteligencia emocional para la vida misma, ¿no? Claro. Y más en este momento en donde se hace presente esta cuarentena en algunos casos, en algunas provincias extendidas, y en otros, como acá, que está un poquito más flexible, pero que hemos tenido que estar encerrados con esta situación de incertidumbre a todo nivel, que hace que nuestro sistema de alarma y de alerta esté totalmente agrandado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, acá se pone en juego justamente todas las habilidades que competen a la inteligencia emocional. Bien. Contanos un poquito, ¿de qué se trata esto de la inteligencia emocional? ¿Cuáles son esas habilidades? La inteligencia emocional es una capacidad que todos tenemos para poder comprender, gestionar y reconocer las emociones propias que vamos transitando. Entonces, es bastante amplio el espectro, y desde el modelo mixto, que es el que propone Daniel Goleman, se trabaja desde los pilares del autoconocimiento, es decir, darte cuenta quién sos, a dónde vas, cuáles son tus propósitos. En esto de la empresa, que recién escuchaba un poquito, la visión, la misión, claro. Reconocer un poco este conocimiento propio de, ya sea de la empresa misma o de la persona, ¿no? Bien. Esto posibilita un montón poder darnos cuenta cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando sentimos frustración o miedo en esta época, y poder gestionar estas emociones, ¿no? Que sería el segundo pilar de la inteligencia emocional, la gestión emocional. Perfecto. Luego, por otro lado, tenemos la empatía, que la empatía es la capacidad de poder ponernos en el lugar del otro. En esto también escuchaba un ratito antes este triste ejemplo de la aerolínea que puso esta concurso desafortunado. Claro, este concurso tan poco feliz, sin tener en cuenta la empatía, ¿no? La capacidad de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, como dice el dicho. Y por otro lado, la destreza social, que sería como otro de los pilares de la inteligencia emocional, que esto nos permite, bueno, poder establecer buenas relaciones con quienes vamos hablando a diario, con cualquier rango etario, comprender la perspectiva del otro y tener sobre todo estas herramientas de generar vínculos que nos permitan relaciones efectivas, ¿no? Y no cortar las relaciones o no volverlas un poco tóxicas.
Bien, bien. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Quiénes son los que se acercan para prepararse, para estar más capacitados en identificar estas inteligencias y en poder gestionar, ¿no? Toda esta gama de emociones que nos atraviesa en cada minuto de nuestro día, ¿no? ¿Quiénes son los que se acercan, los más interesados? Y nosotros hemos tenido, porque ya llevamos varias cortes, muchos docentes, es el público que mayormente busca recursos y busca estrategias para poder educar o alfabetizar su mundo emocional y sobre todo poder ayudar a los niños en edad escolar que por ahí están atravesando diferentes situaciones que a ellos los exceden. Claro. Entonces, en esto, el público te diría que más recurrente o más frecuente tenemos es docente. Bien. Y por otro lado, en la diplo de inteligencia emocional, que esa es abierta a cualquier tipo de profesión y a cualquier tipo de persona que esté interesada en cursarla, sí hemos tenido de todo tipo. O sea, hemos tenido abogados, empresarios, emprendedores, hemos tenido acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos, contadores, así que es bastante amplio. Las ciencias duras, bastante. Claro, ingenieros Bien. también, ingenieros, periodistas, muchos periodistas también. Es muy bueno esto de hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Me parece que esto del autoconocimiento, para saber cómo soy, para saber quién soy, para poder ver cómo reacciono ante las distintas situaciones y poder tener un control sobre eso, ¿no? Me parece que es de lo que más huimos. No sé si te parece a vos que es así, ¿no? Esto de proponerle conocerse a una persona parece ser un gran desafío que no todos están dispuestos a llevar a cabo. Totalmente, sí, es un desafío grande porque implica no solamente ver la parte bonita que todos tenemos, sino también hacer frente a nuestras sombras, a aquellas limitaciones que por ahí nos circundan y que tenemos, y que visualizarlas es parte también de este crecimiento que vamos haciendo. Entonces, no siempre es fácil mirarse, y tampoco es algo que por formarse o por leer algún libro terminemos de hacer, porque el autoconocimiento, que es la piedra basal de la inteligencia emocional, tiene mucho que ver con un proceso de toda la vida. Exactamente. Termina junto con nosotros. Sí. Claro, y no hace un año les aseguro que nadie se imaginó esta situación. Sí. Nadie se imaginó tener que salir a la calle y ver todas las caras tapadas con un tapabocas, o tener miedo de tomar un colectivo, o ingresar a una atención en un hospital o en un centro de salud. Sí. Entonces vemos cómo la vida nos va poniendo circunstancias difíciles y que no podemos anticipar en muchos de los casos, y aunque pudiésemos anticiparlas, no sabemos nosotros cómo vamos a actuar en ese momento. Entonces, un continuo autoconocimiento. Es cierto, es cierto. Gabriela, esto tiene que ver con, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos nosotros con eso que nos pasa. Puede ser, es una frase bien epictetiana, Epicteto ya decía esto, la percepción del problema, no el problema en sí. Entonces, o el cuento que nos elegimos contar. Claro. Totalmente, sí. Porque tiene que ver con esta percepción que vamos haciendo de esta realidad y cómo la vamos leyendo. Hay personas que han negado rotundamente que esto esté pasando, y hay otras que son más aguerridas y dicen a mí no me va a pasar, y hay otras que toman los recaudos y los cuidados que están a su alcance, y algunos que lo ven como una oportunidad, ¿no? Yo personalmente tuve que replantear todo este tema de la educación, porque nosotros las diplomaturas las damos en forma presencial, y lo más fuerte que tenemos es la vivencia, porque creemos en ella, y tuvimos que replantearnos y empezar a usar Google Meet, bueno, todas las plataformas que existen para poder dar clases. Entonces esto fue un desafío enorme, pero fue pura creatividad puesta en marcha,
y ver esta crisis como una oportunidad y no dejar que sesgara el camino o lo obstaculizara de alguna forma, ¿no? Y del otro lado de esa oportunidad que vos mencionás está el miedo, ¿no? Donde se puede hasta percibir socialmente en muchos sectores, sobre todo en los sectores que tienen que ver con la economía, que son a los que nosotros nos dirigimos, a las empresas y al comercio, se notó un humor trágico, ¿sí? Muy pocos podemos rescatar que han hablado de oportunidad en este caso, ¿no? Es muy difícil decirlo. En realidad los que hablaban de oportunidades eran los que se habían visto beneficiados con esto, pero bueno, era obvio, ¿no? El resto nadie. Sí, el foco siempre puesto en esto es distinto a lo que estaba yo viviendo y no me lo banco, ¿no? Porque lo tengo que vivir ahora y esto es distinto. Esto, ¿no? Cómo uno puede darse cuenta si tiene gestión o no de sus propias emociones al ver este termómetro de cómo se han comportado los distintos sectores ahora en la provincia, pongamos por decir un ejemplo chiquito, ¿no? Sin duda, sin duda. No es para menos que estemos atrapados en la galaxia del miedo, como lo llama Rafael Vizquerra, porque estamos en una situación de pandemia que no se da hace un montón de años. Sí. De hecho, yo creo que ni mi bisabuela, que la conocí, tuvo una pandemia. Entonces, en este sentido, estamos atravesados por una incertidumbre total, como lo dicen todas las noticias, minuto a minuto, ¿no? Entonces, en esto sí hay una oportunidad de poder replantearnos, por ejemplo, yo a lo mío, ¿no? Que lo mío son las ciencias blandas, el sentido de la vida, lo que hago con mi tiempo, en qué puedo ocupar, o cuáles son mis recursos y cómo los puedo utilizar, ¿no? Entonces, y un sacudir y salirnos, pero a sacudones de la zona de confort. Impuesto por la situación. Totalmente, O sea, no impuesto por la situación. No lo esperábamos, ha sido totalmente disruptivo y de una forma que a todo el mundo le ha tocado, ¿no? Perder algo, duelar algo, entonces es una etapa de duelo en donde naturalmente cuando estamos en una etapa de duelo, las emociones que más salen a flote son la tristeza, la angustia, la ansiedad, el miedo, la frustración, la impotencia, y con esa carga energética de esas emociones, la adecuada gestión nos lleva a brillar en algunos casos, pero la no adecuada gestión nos hunde un poquito en un bucle de pensamiento bien catastrófico, bien negativo, que no nos deja crear o no nos deja salir a buscar estas oportunidades de las cuales hablamos, ¿no? Bien. Vos sabés que a mí en lo personal me pasaba de sentir que esto era una oportunidad. A mí me desafió esto, ¿no? Pero porque, bueno, me encanta esto del cambio está en mi naturaleza, ¿no? Pero en el fondo yo tenía muchísimo miedo y no lo pude identificar. Lo vi cuando pasó el primer mes de la pandemia y pude analizar cómo había sido mi conducta en ese tiempo. Recién pude ver que esas acciones fueron desde el terror, desde el miedo, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿Hay algún tips, hay alguna manera de entender que lo que tengo es miedo y amigarme un poco con ese miedo? Mira, esta pregunta está tan buena, porque realmente nosotros tenemos una concepción occidental del miedo tan nefasta, cuando el miedo es una emoción que es protectiva, me es una emoción vida, claro. Exacto, defensiva, que si sabemos gestionarla y utilizarla a favor, nos puede hasta proteger de este bichito que anda suelto y que por ahí tomar los recaudos necesarios nos hace permanecer sanos, ¿no? Entonces, en este sentido, la significación del miedo es bastante importante trabajarla, reconocerla, preguntarnos qué es el miedo para mí, cómo o cuándo fue la primera vez que sentí miedo y qué hice con ese miedo y qué hago cuando lo siento, cómo reacciona mi cuerpo ante el miedo, porque esto también nos ayuda a poder etiquetar nuestras emociones y a identificarlas.
es muy difícil gestionar una emoción si no se identifica. Entonces, recordando la definición de la emoción, que siempre tiene un correlato fisiológico, es decir, un impacto en el cuerpo, totalmente. Poder estar atento a las sensaciones que estas emociones causan en mi cuerpo, nos llevan a poder gestionarlas con mejor efectividad, ¿no? Sí, porque nos vamos dando cuenta, por ejemplo, si nuestra mandíbula se tensa o apretamos los puños, que nos estamos enojando, y entonces esa señal corporal ya me dan un aviso, si estoy atento, de poder respirar, de poder adecuarnos a esa situación, darse de poder en cortar, ese momento. Claro, exactamente, cortar con el bucle del pensamiento disruptivo o negativo que nos da vuelta en la cabeza en ese momento. Sí, vos sabés que muchos decían en esta pandemia, hoy hemos engordado no sé cuántos kilos, ¿no? Y yo lo atribuyo también al miedo, ¿no? Este miedo ancestral en donde a ver si nos falta la comida, porque al principio nos iba a faltar la comida, a tratar de hacer previsiones, claro. Sí. Y que era muy llamativo escuchar a todo el mundo que hablaba de lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y además sí. Era que esto también es fuerte para muchas personas que nunca quizás se atrevieron a pensarlo siquiera, encontrarse con uno mismo, encontrarse con no tener nada que hacer respecto a lo que venías haciendo toda tu vida, estos momentos de introspección que, bueno, con Gaby nosotras lo tenemos como el ABC de nuestra vida, pero en general esto de conectarse con uno mismo, conectarse con el miedo, con mi propio miedo, sí. Con la familia, hacerme responsable y hacerme cargo de muchas cosas que estoy sintiendo o que tengo que hacer y que antes se desdibujaban o no estaban porque estaban en otra cosa. Entonces, esto de la incertidumbre, ¿qué hago con mi vida? Porque no podías tener control. Claro. Totalmente. Y en una cultura donde venimos caminando en este hacer, donde el hacer está antes del ser, ¿no? Sí, señor, entonces, fíjate que ni bien entramos en una etapa de cuarentena, de quietud en el mundo, donde el mundo se paralizó, llovieron las propuestas de conciertos, museos, como si el hombre no pudiese estar sin hacer nada, ¿no? Sí. Entonces, el hombre es un ser social que busca la actividad, pero también creo que es importante, y creo que un poco con un grupo de meditadores que transitamos todas las mañanas de todo el país, y ahora en este espacio hay gente de otros países también, hablaban un poco esto, ¿no? Cómo este mundo se detiene por alguna razón, ¿no? Para que podamos profundizar justamente en nosotros mismos, escuchar esta voz interior que muchas veces está tan apagada y tan tapada por la rutina, por las actividades, y no tenemos tiempo para, no sé, hacer esto que hemos hecho, ¿no? Que es comer en familia, que es escucharnos, que es bailar. Yo veía tantos videos tan bonitos de las familias haciendo cosas que, bueno, bastante creativas. Entonces digo, bueno, aflora lo lindo, aflora lo bonito, pero también aflora en muchos casos lo peor de cada uno, ¿no? Como citando a Víctor Frank en esto del campo de concentración, que despertaba o lo mejor o lo peor de cada uno. Y eso está muy arraigado en la profundidad de la esencia de cada ser humano, ¿no? Y de lo que elegimos hacer y de cómo optamos ver esta situación. Totalmente. Gabriela, y sacándolo de la pandemia y llevándolo a los ámbitos de las instituciones o de las empresas, donde tenemos un líder en el que no trabaja su autoconocimiento, no está trabajando con inteligencia emocional, donde no es ni automotivador ni motiva a los demás, donde tiene una alta... tiene poca tolerancia a los errores, a que las cosas salgan mal. Al cambio mismo. Al cambio, donde no está trabajado nada de esto, ni siquiera ni hablar de la empatía. Eso es casi
contagioso al resto, porque es como, ¿qué pasa con los empleados? ¿Qué pasa con los colaboradores? ¿Qué pasa con los socios? Cuando tenemos a la cabeza de una empresa y todo depende de su mando o de su liderazgo, ¿no? Bien, bueno, acá estás diciendo algo bastante importante porque en realidad se choca con el concepto de contagio emocional. Las emociones son contagiosas por las neuronas espejo que existen en nuestro cerebro. Entonces eso lleva a que si yo trabajo en una empresa y llego con muy mal humor, una intensidad bastante elevada de mal humor, es muy probable que contagie al resto de mis compañeros, sobre todo si son subordinados, no sé si se dice así, sí. empleados, que contagie esta emocionalidad al resto. Y esto disminuye la eficacia y la eficiencia del equipo que esté trabajando en un 90%, ¿no? Ya esto está comprobado por las neurociencias. Entonces, el clima emocional tiene que ser un clima emocional donde el miedo no exista, donde se gestione, donde haya todo lo contrario, que sería una buena dosis de endorfinas, de serotonina, de oxitocina, y traduciéndolo al castellano, porque eso es lenguaje neuropsicológico, claro, sería donde haya un bienestar, subjetivo, un bienestar emocional que nos permita dar lo mejor de nosotros y sentirnos seguros. Ya está demostrado que cuando el cerebro se defiende, porque siente miedo, no puede aprender, no puede generar nuevas ideas, no puede ser creativo. Entonces, si tenemos un jefe que de repente no trabaja con la inteligencia emocional o no se puede mirar a sí mismo y gestionar sus propias emociones, echando culpas a los demás y no compartiendo este liderazgo, o no es un buen líder resonante, como lo llamaría Daniel Goleman, entonces en ese sentido entorpece, digamos, la consecución de los objetivos de esa empresa o de ese lugar, ¿no? De esa institución. ¿Se toma este tema de la inteligencia emocional a la hora de cubrir un puesto donde, por ejemplo, jefe de ventas o jefe de área, se toma como una condición sine qua non de trabajada la inteligencia emocional o no? Porque repercute directamente sobre hasta la producción, el ánimo, exactamente, del clima laboral, como decías, de sus compañeros de trabajo, y es más, no solamente de las personas que estén como jefes de área, me voy a decir, en realidad, a cualquier empleado. ¿Se toma en cuenta? Y yo creo que sería muy importante. Desde 1995, que Daniel Goleman saca en su libro La inteligencia emocional, él propone casi en las primeras páginas de la introducción al libro esta importancia de que no es solamente el coeficiente intelectual que le da al empleador o al empleado un rango valorativo importante, sino al contrario, el uso que hace de la inteligencia emocional en el trabajo en equipo y en los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, debería, yo no sabría decirte si esto es así, pero debería existir una medición o una evaluación de los componentes de la inteligencia emocional para cubrir cargos jerárquicos. Sería lo óptimo, porque eso llevaría a que la persona que esté a cargo del equipo pueda lograr lo mejor de ese equipo, porque va a saber gestionar adecuadamente las emociones del equipo con el que trabaje, va a poder potenciar el clima emocional en el cual se desempeñen, y va a tener un óptimo trabajo en equipo y una comunicación asertiva que es potentísimo a la hora de dirigir. Claro. Gaby, ¿y tiene que ver lo generacional también en esto? ¿Es más fácil aceptar estas herramientas y trabajarlas en los más jóvenes que en los adultos? ¿O es lo mismo? ¿Les pasa a todos? Mira, nosotros hemos tenido un rango etario bastante diverso, te diría. Jóvenes, y la adhesión de jóvenes es mucho más frecuente, pero también nos encontramos con un rango etario
que ronda por los 50, 40, te diría, arriba de los 40. ¿Por qué? Porque creemos que en algunos casos no hemos tenido nosotros una adecuada alfabetización emocional, entonces esto viene como anillo al dedo en cuanto a buscar el recurso de formarse, ¿no? Y la adhesión suele ser bastante alta en esas edades, en donde hemos tenido diplomadas, hasta jubiladas, que han querido realizar la diplomatura para conocer un poquito acerca de sus emociones, de la gestión de estas emociones y demás, que era como bien importantes en su vida. Ahora, no porque no hayamos tenido una adecuada alfabetización emocional, nos es imposible cambiar. Nosotros con Grow trabajamos bajo el lema de es posible, somos modificables, que se asienta en esta capacidad de cambio que tiene el ser humano, que es tan bonita y que suma tanto cuando el cambio es de adentro para afuera. Muy diferente a mandar al marido a terapia, como yo siempre digo. No lo mandes a terapia porque si él no quiere cambiar, es imposible. Exacto, y eso es problema del otro, no tuyo. Claro, totalmente. Entonces, cuando el cambio viene de adentro hacia afuera, el rango etario no importa. Pero sí, a lo mejor puede haber una sobreestimación del cociente intelectual, ¿no? O el racional, por sobre la emoción en los rangos etarios más antiguos, en las personas mayores, adultas, porque corresponden a ese contexto social donde esto era así, ¿no? Donde se sobrevaloraba el título, la capacitación, el puntaje que sacabas en algunos casos, por sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y si te aseguro que si medimos a lo mejor algunos intelectuales, el cociente de inteligencia emocional a lo mejor da bajo. Mucho más bajo, seguro, claro, sí. Claro, sí, claro. Son, yo les llamo muy inteligentes y discapacitados emocionales. Durísimo. Sí, es que tengo muchos amigos ingenieros, entonces bien. suelo nombrarlos de esa manera. No, pero los ingenieros son ordenados, pero tienen también un orden emocional bastante particular y bastante lindo en ese sentido, porque ellos te etiquetan las emociones bien ordenaditas y organizadas. Claro, a mí me encanta. Sí, y son muy resolutivos, que eso es lo bueno. Sí. Gabriela, si tuvieras que, ya para terminar, si tuvieras que definir en una palabra o en una emoción el resultado que se ve en una persona trabajar su inteligencia emocional. El resultado creo que es bienestar. La mayoría de nuestros diplomados en educación emocional e inteligencia emocional manifiestan esto: un cambio, un bienestar, un equilibrio y un poder relacionarse desde un lugar de puente y no de muro, ¿no? Esa es una frase muy bonita que me quedó de uno de los diplomados y que yo siempre la repito, ¿no? Relacionarnos como puentes y no muros. Entonces ese es un aprendizaje bien bonito que queda. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ha sido un placer. La verdad que esto da para mucho más, así que te convocaremos en otra oportunidad. Ya buscaremos la excusa y te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias Gaby y Analía por la invitación y por permitirme compartir esto que amo. Así que muchísimas gracias y cuando quieran. Gabriela, ¿querés dejar algún teléfono o la red social para que se puedan contactar con vos? Sí, nos pueden buscar en las redes sociales, estamos en todas. Es Grow Inteligencia Emocional. Y bueno, y algún teléfono sería 154-555-268. Perfecto, buenísimo. Gracias, Gabriela, un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Un lindo día, gracias, hasta luego. Igualmente, adiós. Bueno, qué tema, ¿no? ¿Qué tema, no? Vos sabés que yo elegí el primer mes de la pandemia leer a Víctor Frankl. Mira. Para releer, no leer, releerlo. Para volverle a encontrar el sentido de la vida después. Totalmente, y aparte que quedó, se lo iba a decir, pero ya nos quedamos sin tiempo. A veces tenemos tanto miedo a cambiar y a los cambios, y después cuando te encontrás del otro lado con cambios y con una gran evolución, lo digo por experiencia personal,
la verdad que es tan maravilloso y tan rico que decís, ¿cómo puede ser que yo haya tenido tanto miedo desde el otro lado, ¿sí? Cuando das el paso y cuando cambias, se producen cosas maravillosas. Nos vamos, escucha, sí, ya si no nos pone la musiquita. Nos apaga la luz. Bueno, Gaby, un placer nuevamente. Igualmente, nuestro programa El Colaboratorio siempre tiene esta cosita que nos mueve, ¿no? Que es la pasión, las ganas. Y bueno, y lo trasladamos a todos lados. Así que esperamos que con estos dos bloques que hemos tenido de programa hayamos hecho algún aporte para ustedes. Y bueno, algo hayan podido tomar para cambiar y para animarse, ¿no? Ojalá que sí, y como decía Gabriela también, esto de las neuronas espejo, esta pasión que nosotros tenemos por comunicar y por poder transmitírselo, ojalá que también les llegue a ustedes y puedan hacer lo mismo. Antes de irnos, les dejamos un saludo muy grande a Luciano, a Juan Marcelo, a Fabi y a Guadalupe, que nos están mirando de nuestras redes sociales, que lo pueden ver al programa nuevamente en El Colaboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Será hasta el miércoles que viene. Hasta luego. Que tengan una bonita semana.